presentar nuestra primera conferencia del día de hoy, titulada Aprendizaje colaborativo y cooperativo, por la profesora Adriana González Isla de México. La profesora Adriana Hilde Gutiérrez Islas es magíster en educación básica, tiene una especialidad en enseñanza de la lengua y recreación literaria, licenciada en educación preescolar, investigadora en trabajo con padres y alfabetización en la primera infancia, asesora y acompañante de cursos de actualización continua e ingreso al servicio profesional docente, autora de materiales educativos para primera infancia y educación primaria, coordinadora del Seminario Preinstitucional en Pedagogía por la Universidad Computación del Golfo, asesora de diplomados, seminarios, cursos y conferencias, educadora activa en entornos virtuales de la Ciudad de México. Sin más preámbulos, entonces, les damos paso a la profesora Adriana Hilde Gutiérrez Islas. Profesora. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, gracias, buenos días. Muchas gracias por la presentación, gracias por este espacio. Voy a ser breve en cuanto a lo que vamos a tratar, y es un tema referente acerca del aprendizaje colaborativo y cooperativo. Pero más allá de representar un tipo de aprender, la colaboración y la cooperación tiene que verse como una manera de vivir. Entonces, para esto, permítanme un momento, por favor. Les voy a mostrar para que comprendamos entre todos y hablemos un mismo idioma. ¿Qué es la colaboración y qué es la cooperación? Podrían de repente entenderse como sinónimos, podrían entenderse como una recording in progress, del mismo fin, pero hay que comprender o hay que visualizar diferentes aspectos dentro de la cooperación y la colaboración. Los invito dentro del espacio a pensar, ¿qué es la colaboración? ¿Qué es la cooperación? ¿Qué podría haber de diferencia entre estos términos? Y el punto es cómo es llevado esto a las aulas. Yo, por ejemplo, soy educadora de preescolar. Yo me desempeño trabajando con niños entre 4 y 5 años. ¿Cómo se puede hacer vivo este concepto de colaboración o cooperación? Para esto hay que ponernos de acuerdo. ¿Es una colaboración versus cooperación o una colaboración con cooperación? Hay que comprender que el término de colaboración se puede visualizar desde este aspecto en donde diferentes propuestas metodológicas o prácticas llevadas al aula pueden generar acercamientos de distintas personas o de distintos espacios para generar acciones que lleguen a un mismo fin. Esto es, por ejemplo, lo que nosotros hemos vivido. Hay tableros colaborativos como Padlet, como Mentimeter, como Nearpod, en donde nosotros hacemos propuestas o hacemos participaciones activas dentro de un mismo espacio, dentro de un mismo contexto. Esta, por ejemplo, que les muestro, es una actividad que se tuvo con unos maestros aquí en México cuando comenzó la pandemia. Una vez que los maestros identificaron que necesitaban algunas estrategias o algunas orientaciones para poder llevar a cabo su práctica fuera de las aulas físicas, se realizó este diplomado, en donde se seccionó por bases, haciendo un trabajo colaborativo, y se identificó que una de estas era la base tecnológica. Se lanzaron propuestas para que los maestros pudieran tener acercamiento a distintas herramientas o distintas estrategias que les permitieran desarrollar su práctica cotidiana. En ese momento se les pregunta, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Cuál fue tu experiencia en este diplomado?
Eso fue a partir de esta plataforma de Mentimeter. Y los maestros, si ustedes la han utilizado, a partir de 3 palabras, describen su experiencia o cómo lo vivieron, dependiendo de la consigna. Una vez que todos los participantes colocan su participación, se realiza este tablero colaborativo. Es igual que en Padlet, por ejemplo, cuando se hace como un tablero en donde, o un corcho, puede ser en físico, en donde cada persona coloca su participación. Y entre todos se genera este conjunto de participaciones en donde, si bien todos están formando parte de ello, cada quien está colocando su participación de manera sí aislada, pero dirigida hacia un mismo fin. En ese diplomado, por ejemplo, ellos comentan lo principal que adquirieron fue el aprendizaje, retos, compañerismo, crecimiento, conocimiento, y esto genera esta especie de del tablero colaborativo en donde, si bien todos están participando, cada quien coloca desde su posición una participación para poder realizarlo. La colaboración es vista desde el foco, y digo es vista porque hay distintas propuestas pedagógicas o metodológicas. Desde la propuesta en la que yo llevo a cabo las acciones con los estudiantes de preescolar en el aula, es una base metodológica que se llama pedagogía por proyectos, que incluso dentro de estas actividades pedagógicas hay también acercamiento al trabajo por proyectos. Pedagogía por proyectos aborda no solamente el trabajo colaborativo, sino orientar la participación de los estudiantes hacia una vida cooperativa. Y aquí es donde hay una como diferencia en el término entre colaborar y cooperar. La cooperación en el aula no solamente se aprende a partir de ella, se vive en una vida cooperativa. Aquí es importante diferenciar entonces cuáles son esos aspectos elementales entre la colaboración y la cooperación. Primero son los roles. En la colaboración se asumen responsabilidades o se asumen algunas características que se van a ejecutar para llegar a un fin. Por ejemplo, en México es muy común en educación secundaria o educación media superior el tener un tema en común, no sé, digamos, el cuidado del agua. Y en un equipo de 5 personas se asignan las responsabilidades, no sé, una persona busca las fuentes, otra persona es muy buena haciendo rotafolios, entonces escribe, otra es buenísima para la tecnología, entonces aplica alguna estrategia y se van asignando roles dentro de cada uno de los participantes para poder llegar al fin. Dentro de una vida cooperativa, si se tiene esta visualización general de lo que se tiene que llevar a cabo, entonces no se asignan los roles, se toman comisiones. Es decir, vamos a presentar o vamos a tratar o abordar este tema en común, entonces podemos realizar estas acciones. A mí me gustaría poder hacer una presentación, a mí me gustaría hablar con el público, a mí me gustaría hacer folletos, repartirlos. Es una visualización en donde los estudiantes, dentro del aula, como se vive la vida cooperativa dentro de las aulas, toman un papel protagónico, activo, de la toma de decisiones que se están llevando a cabo. La participación se da de una forma horizontal. En una colaboración, generalmente hay alguien quien coordina, hay alguien quien propone. Y en la cooperación también hay quienes proponen, pero cuando se hace una propuesta, se hace de manera conjunta. Así, por ejemplo, hace un momento les mencionaba estos espacios de tableros colaborativos. Sí, no sé si en algún momento ustedes han visto estos dibujos para desarrollo de la creatividad, en donde hay, por ejemplo, un garabato en la pantalla, el que sea.
y a partir de ello desarrollas un dibujo. Si tú te lo encuentras, no sé, imagínense, en una pantalla, en un ojo en blanco, un 3 o una grafía de un 3. Y se te sugiere realizar un dibujo a partir de ello. Tú, estando solo frente a la propuesta del dibujo, puedes comenzar a realizar el dibujo. Si te encuentras con alguien más y entre los dos desarrollan a partir de esta propuesta un dibujo en conjunto, entonces se estaría trabajando de manera viva la cooperación. Si cada uno realiza los aportes hacia este mismo dibujo, entonces están colaborando para realizar una producción final. Pero en el momento en el que las personas se involucran de manera activa y de una participación horizontal para llevar a cabo una acción y llegar a un fin, entonces se está hablando de la cooperación. La interacción entre los participantes se da de una manera similar. Cuando se está trabajando una situación cooperativa, la interacción se da con esta horizontalidad, todos dirigidos hacia el mismo propósito, hacia el mismo objetivo. Cuando se da esta interacción en la colaboración, todos van hacia el mismo foco, pero tomando en consideración distintos roles o distintas responsabilidades. A lo que mencionaba hace un momento de es colaboración contra cooperación, no es colaboración contra cooperación, no tienen por qué visualizarse como términos distintos que se contradigan entre ellos, sino más bien como conceptos que conjunten para poder llevar a cabo las acciones. Si nosotros nos enfocamos o aterrizamos estos conceptos y la participación y la forma de vivirlos en una vida cotidiana, sabemos que ambos conceptos son elementales. Cuando nosotros, voy a dejar de compartir un momento para presentarles algo más. Cuando nosotros llevamos a cabo actividades con los niños en el aula, nos podemos dar cuenta que en algunos momentos ellos tienen las condiciones para poder llevar a cabo distintas acciones, ya sea de manera colaborativa o de manera cooperativa. Que a lo mejor al inicio, desde esta base metodológica, es un poco complicado de diferenciar o de asignar qué es vida cooperativa, qué es colaboración en el aula, pero tiene, al momento en el que se lleva a cabo, distintos matices que nos hacen darnos cuenta cuál es la diferencia o el participar en cada uno de ellos. La vida cooperativa, por ejemplo, se lleva a cabo en el aula a partir de proyectos y de distintas formas. Uno de los últimos proyectos, por ejemplo, que realizamos en el aula fue el zoológico. Esta propuesta fue un proyecto enfocado desde la visualización de método por proyectos. Aquí es una situación bastante interesante en donde hay una clara diferencia entre método por proyectos y pedagogía por proyectos. El método por proyectos es una propuesta en donde el docente visualiza las necesidades de la comunidad y realiza una propuesta de intervención en donde los estudiantes puedan tener un rol activo dentro de las decisiones que se toman para llevar a cabo los aprendizajes o para que se desarrollen los aprendizajes en torno a un tema específico. Pedagogía por proyectos es una propuesta metodológica, didáctica, en donde los docentes le colocan al estudiante la responsabilidad o la participación activa de elegir qué es lo que quieren hacer. Pedagogía por proyectos, la realización de un proyecto a partir de pedagogía por proyectos surge de una pregunta abierta en donde se les cuestiona a los estudiantes qué les gustaría que hiciéramos juntos durante la próxima semana, durante el próximo mes, durante todo el ciclo escolar. Y entonces a partir de ahí
los estudiantes toman decisiones. Esta propuesta del proyecto surgió a partir de las características o de las condiciones que vivíamos en pandemia, en donde hicimos uso de distintas herramientas para poder llevar a cabo las actividades. Entonces, aquí la situación era que los estudiantes se vincularan con el aprendizaje del zoológico a partir de distintas actividades o de distintas estrategias. Entonces, aquí, por ejemplo, el proyecto pues fue el zoológico, el problema fue las actividades o el uso de distintas herramientas a partir de distintos recursos y un acompañamiento a padres. Una situación elemental para poder vivir la colaboración o la cooperación en las aulas es el acercamiento con los padres. Entonces, esto, sobre todo cuando se trata de niños muy pequeños, es una situación elemental el contar con los padres de familia para el acercamiento, para el facilitar los recursos, las estrategias y sobre todo el acercamiento o el acceso que pudieran tener a Internet los niños. Entonces, bueno, esta fue la propuesta de colaboración, que fue el zoológico, y se fue identificando, diferenciando por días, en donde en algunos momentos había actividades de narración, de conteo, de pensamiento matemático, de lenguaje y comunicación, utilizando distintas herramientas como WhatsApp o Nearpod, Parler, Facebook, y cómo los estudiantes podían tener el acercamiento a estas distintas estrategias a partir de un tema propuesto. Cuando esta actividad dentro de este ciclo escolar, con la misma comunidad pero en distintos grupos, se lleva sobre la mesa, se realiza un proyecto que fue justamente a partir de pedagogía por proyectos, en donde los estudiantes sugieren llevar a cabo este proyecto del zoológico. Cuando los estudiantes lo proponen, no solamente se pueden tomar en cuenta estos recursos que ya estaban establecidos desde antes para poder utilizarse, sino que además los estudiantes proponen que, por ejemplo, dentro de las actividades que se fueron desarrollando dentro del proyecto, era reconocer las características de distintos animales o cuáles animales pudieran estar dentro del zoológico. Y para ellos fue necesario el que se visitara un zoológico. Entonces empiezan a realizar propuestas en donde mencionan, bueno, para conocer qué hay dentro de un zoológico o qué animales puede haber en un zoológico, hay que visitar un zoológico. ¿Y cómo nos vamos a ir juntos a un zoológico? Pues entonces podemos, dentro de las participaciones de los niños de 5 años, podemos comprar un camión. No, pero comprar un camión nos va a salir carísimo, entonces no podríamos comprar un camión. Bueno, entonces un taxi. No, pero para irnos en un taxi tendríamos que irnos por partes, no cabemos todos en un taxi. Y un niño menciona, no, pero a mí me va a llevar mi papá, entonces le digo que me lleve, me deje en el zoológico, regrese por alguien más y se lo lleva al zoológico y nos vamos así por partes. Total que los niños al final llegan a la conclusión de que sí quieren ir al zoológico, pero la manera más práctica de poder llegar al zoológico es que nos veamos allá en el zoológico. Nos encontramos en el zoológico, se realiza ahí, junto con los niños, una serie de actividades en donde recorremos juntos el zoológico, lo recorren con las familias, se van dando cuenta de que sí y que no es lo que ellos estaban pensando, ponen a prueba sus ideas. Y llegando al aula, bueno, se termina la actividad, se despiden cada uno de los participantes. Llegando al aula, recuperamos estas actividades que les mencioné hace un momento, que yo ya tenía propuestas desde la participación colaborativa, y se genera esta participación activa de los estudiantes. La cooperación en el aula se vive, por ejemplo, a partir de las condiciones facilitadoras para el aprendizaje, que es parte de esta propuesta metodológica didáctica de proyecto.
¿Sí me escuchó? Ya, gracias. En donde hay una serie de actividades o de estrategias que preparan a los estudiantes para poder vivir esta vida cooperativa. Dentro de ellas está, por ejemplo, el que los niños, al llegar al aula, elijan las actividades de las que se quieren hacer responsables a lo largo de la jornada. En preescolar, en un grupo de preescolar, por ejemplo, es que los niños lleguen y ese día intencionen el poder de hacerse cargo, por ejemplo, de pasar lista a los compañeros o de repartir los materiales o de asignar momentos de participación para los otros compañeros. Entonces, cuando los niños, al llegar al aula, identifican que tienen un rol activo con sus compañeros, empiezan a tomar responsabilidades, empiezan a asumir responsabilidades, que es algo diferenciado en comparación al que se les asigne un rol. Cuando yo llevé a cabo, por ejemplo, esa estrategia del zoológico a partir de método por proyectos, los estudiantes sabían qué tenían que hacer porque ya estaba estipulado la organización del proyecto. Cuando se lleva a cabo a partir de pedagogía por proyectos, los estudiantes saben qué hacer, pero porque ellos mismos toman o forman parte de las decisiones que se toman para poder llevar a cabo el fin, que era, por ejemplo, la visita al zoológico, el conocer qué animales había en el zoológico. Y es así como la puesta en marcha de la cooperación, la colaboración en las aulas desde preescolar a partir de esta realización de proyectos o más adelante con la formación de profesores, con escuelas de nivel medio superior o de superior como fue Computación del Golfo, se pueden llevar a cabo actividades. Apenas hace 2 meses se llevó a cabo esta propuesta de aprendizaje por proyectos con profesores, en donde los maestros vivieron que fue la pedagogía por proyectos. Se llevaron a cabo estas condiciones en donde ellos realizaron el pase de lista, la asignación, por ejemplo, el calendario o el tablero de cumpleaños, en donde se reconoce a cada uno de los integrantes como importante y se le da un valor que cada uno de ellos necesita para poder sentirse parte del grupo. La asignación o la tabla de comisiones, de roles, y cómo se pueden llevar a cabo dentro de las actividades que se pueden desarrollar en el aula. Y cómo se puede vivir, no solamente como una visualización de un aprendizaje, sino cómo se puede entender, cómo se puede desarrollar dentro de la práctica, que eso es lo elemental. Mucho se habla de la colaboración, mucho se habla de la cooperación, pero es distinto cuando se vive, es distinto cuando se lleva a lo real, tanto dentro de las aulas como con los participantes, con el espacio que se está utilizando. Entonces, es fundamental que se pueda tener la posibilidad abierta de mostrarle a los estudiantes, sean del nivel que sean de preescolar, sean profesores, el que ellos tienen el poder de participación dentro de sus aulas, que tienen el poder para poder llevar a cabo las actividades que se están proponiendo, que las características de la educación que estamos viviendo actualmente no tienen por qué ser llevadas a cabo a partir de unas propuestas exactas o ya interpuestas por un profesor o por un espacio. Es mostrarle a los estudiantes, sean del nivel que sean, que tienen el poder de poder llevar a cabo las actividades, las propuestas, las sugerencias de lo que quieren realizar, de cómo quieren aprender, de cómo podemos llevar a cabo la construcción de los aprendizajes. Y esta parte de la cooperación y la colaboración es elemental porque se le da el valor a lo que se lleva a cabo dentro de las aulas. Se le da el valor a lo que caracteriza a cada una de las personas
que participan en las propuestas didácticas o pedagógicas o metodológicas. Cuando nosotros vivimos la cooperación en la vida cotidiana, estamos participando en una sociedad en donde nos dirigimos hacia la toma de decisiones responsable. Hemos estado hablando, por ejemplo, mencionaban apenas en la presentación de los libros, el cómo dentro de cada uno de los contextos diferenciados se pueden llevar a cabo distintas actividades que hacen presente a los que están viviendo la situación, la actividad. Entonces, cómo a partir de estas, por ejemplo, la inteligencia artificial, el acercamiento de distintos recursos, hay distintos elementos que no siempre existieron, cómo se pueden tomar a favor para poder llevar a cabo las situaciones. Cuando yo comencé a trabajar a partir de la maestría con esta parte de pedagogía por proyectos, esa parte de darle voz o darle poder a los estudiantes de preescolar, en ese momento los niños, en ese primer acercamiento, sugirieron que quieran hacer un proyecto a partir del juego de los Juegos del Calamar, que fue una serie súper sonada en Netflix, y una serie nada apropiada para niños de preescolar. Entonces, en un primer momento fue como mover el piso, como de, ok, yo me estoy adentrando a una pedagogía por proyectos en donde yo bien puedo traer mis proyectos diseñados como lo del zoológico y planteárselo a los estudiantes y puede ser funcional dentro del aula. Pero cuando yo me acerco y le permito al estudiante que él me diga qué es lo que quiere hacer o cómo quiere hacerlo, te mueve el piso. Entonces, los niños en ese momento dicen, queremos jugar a los Juegos del Calamar. Básicamente, ¿qué son los Juegos del Calamar? Una competencia que se desenvuelve a partir de juegos sangrientos, donde se matan para llegar a tener un ganador, ¿no? Entonces fue como, ¿cómo traduces eso a un contexto de preescolar? La comunidad donde yo laboro es caracterizada porque es una comunidad de comerciantes, es la zona de Tepito, aquí en México, si luego quieren googlear. Es caracterizada por comerciantes, por venta de narcomenudeo, productos de piratas, o sea, que no son originales, que hacen venta ilegal de diversos objetos. Y la escuela está sumergida, tal cual, sumergida entre los puestos. De hecho, si se busca como... si se busca dentro de la avenida es difícil llegar. Si no se ha ido antes, es como complicado encontrarla desde el inicio. En el momento en el que los docentes nos enfrentamos a las realidades de los estudiantes, a las realidades de las comunidades, podemos optar por orientarlos, acompañarlos hacia la realización de un fin o de una situación general a partir de la colaboración, o podemos aventurarnos a hacer viva la cooperación. ¿Qué fue lo que sucedió cuando los niños proponen hacer los Juegos del Calamar? Fue como de ok, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Porque está de moda? ¿Porque tus papás lo están viendo? ¿Porque está muy sonado? ¿Porque salías de la escuela y había máscaras, playeras, películas, todo con los Juegos del Calamar? Entonces, era un poco complicado poder como separar al niño del contexto. Esto lo digo desde preescolar con esta comunidad, ¿no? Y pasa en todos los niveles, en todos los contextos, en donde los docentes se aventuran a querer acercarse a la realidad de los estudiantes. Entonces, cuando decimos, vale, ¿quieres jugar a los Juegos del Calamar? ¿Cómo vamos a jugar? No va a haber una muñeca gigante que voltea a verte y si te mueves te aniquila, y aniquilarse era matarse, ¿no? Porque los niños de verdad que asumieron bastante bien el rol, se empezaron a poner de acuerdo entre sí. Bajábamos al recreo y decían, vamos a jugar, muévete luz verde, y tú eres la muñeca, y tú eres los soldados. Y si te volteaban a ver, de hecho hubo una situación ahí en donde voltean a ver a un niño y les han aniquilado. El niño de verdad se asumió tan
viene el rol que se tira al piso y bueno, toda la nariz sangrando, la frente igual, y la decisión de la directora en ese momento, de la maestra de educación física y la maestra del grupo de ese niño, fue como está prohibido jugar esos juegos dentro del aula. Cuando nosotros empezamos a hacer esta parte de limitaciones, mis niños que me decían, queremos jugar a los juegos del calamar, si yo en ese momento les hubiera dicho, es que en la escuela está prohibido jugar esos juegos, sería como, ok, sí, si está prohibido, ¿por qué lo está? Y si no lo está, si no está prohibido, entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Se llevaron a cabo los juegos, los niños defendieron su punto junto con los padres, llevaron carteles a la escuela en donde decían, queremos jugar los juegos porque nos hace hacer competencias, nos permite tomar decisiones, en donde desde su postura los padres apoyaban a los niños a llevar a cabo la actividad. Al final obviamente se llevaba a cabo en los juegos, pero con muchísimas adaptaciones, en donde fue muy funcional, fue muy, muy pedagógico cada uno de los juegos que los niños proponían. Se llevan a cabo igual situaciones de conteo, de lenguaje, de descripción, de narración, pero esto se los cuento para poder hacer como evidente la parte en donde los niños están ejerciendo su vida cooperativa dentro del aula. El cómo se vive, cómo se diferencia de los compañeros, de la comunidad. Viene aquí un mensaje del doctor Antonio. Dice, en la educación superior la colaboración se maneja a nivel intrainstitucional, mientras que la cooperación se enfoca a nivel interinstitucional. ¿Puede explicar estas diferencias? Sí, claro. Es un poco de lo que les comentaba hace un momento, porque incluso es un tema que yo he trabajado con distintos maestros. Hay ocasiones en donde la educación básica y la educación superior parecieran ser mundos totalmente distintos. Cuando si ustedes, por ejemplo, tienen hijos, dependiendo del nivel educativo en donde se encuentran, yo, por ejemplo, tengo una hija que está en educación primaria, me puedo dar cuenta que el trayecto que ella va a tener para poder llegar a ser profesional tiene que pasar por distintos niveles. Entonces, tiene que pasar por la interconexión de distintos niveles educativos para que ella llegue a este nivel superior. Cuando nos encontramos dentro de las instituciones, podemos notar cómo se dan distintas colaboraciones, distintas interacciones, ya sea por nivel educativo o por institución. Sobre todo si es pública, de características públicas o con una característica de gobierno, de privado, perdón. Cuando las escuelas se dan, supongamos, en una universidad o en una escuela de medio superior, a un nivel básico, a un nivel, público, se pueden hacer estas conexiones dentro de distintas instituciones. Esto es como escuela, como por ejemplo en Computación del Golfo, que es en la universidad que colaboro aquí en la ciudad, bueno, aquí en México, pero está en Campeche, en otro estado. ¿Cómo esta institución puede llevar a cabo la conexión con distintas instituciones, la cooperación con distintas instituciones? Se da a partir del foco o de la focalización de la coordinación. Es decir, en pocas ocasiones dentro de los participantes o dentro de los profesores y mucho menos de los estudiantes puede llevarse a cabo esta conexión con otros escenarios que son lo que podría llevar a la cooperación con otras escuelas, con otros contextos. Apenas estamos llevando a cabo unas actividades de cooperación con una escuela en otro estado, con los estudiantes. Pero es ese acercamiento que se tiene desde el centro, es este acercamiento que el maestro permite que se pueda llevar a cabo a una conexión interinstitucional con otros contextos partiendo de la cooperación.
Cuando se visualiza solamente los centros educativos como conexiones que se pueden realizar entre sí y que realizan ciertas colaboraciones para poder llevar a cabo, no sé, cursos o pláticas o vínculos interinstitucionales, se quedan en el nivel de la colaboración. Cuando esto llega al centro de los participantes, es decir, a los maestros, a los estudiantes, y se pueden hacer estas conexiones entre una institución y otra, entonces se puede llevar a cabo la cooperación. La colaboración, que puede ser vista, como lo menciona Dionisio Antonio, la colaboración que puede ser vista intrainstitucional, se maneja a partir de ello, de el nivel o la capacidad de profundización de la cooperación, de la interacción que se puede realizar. Si se queda solamente en el nivel directivo o en el nivel institución, entonces estamos hablando de una colaboración intrainstitucional. Pero si nosotros visualizamos estos centros y el tipo de interacción es más profundo y baja no solamente a la institución, ni a lo directivo, ni a los docentes, sino también a los estudiantes, a la comunidad, a los padres de familia. Y a partir de todo este conjunto se puede interactuar o vincular con otro que tenga las mismas características de interacción en profundidad, entonces estaríamos hablando de una cooperación. Ninguna de las dos tendría por qué estar peleada con la otra. Para poder llevar a cabo actividades con distintas participaciones en distintos niveles, es necesaria la colaboración y la cooperación. A pesar de que dentro de la propuesta de pedagogía por proyectos se habla de una vida cooperativa, no se puede negar que dentro de la vida cooperativa no haya colaboración. A veces, dentro de las actividades que los estudiantes van aprendiendo, van a identificar o vamos identificando que habrá momentos en donde nos toque asumir un rol que no estamos decidiendo o que no estamos eligiendo de primera mano. Simplemente, por ejemplo, para abordar al metro, tienes que formarte, por ejemplo, para comprar el boleto, tienes que formarte para poder tener una vida organizada en sociedad. Entonces, el término de cooperación y colaboración va más allá del aprender de esta manera. Es una forma de vivir colaborativamente, cooperativamente, que la diferencia entre ellos es el nivel de profundización de la interacción y de la asignación o el asumir los roles o las comisiones que se pueden llevar a cabo para poder ejercer las tareas. Entonces, la invitación general para poder vivirlo dentro de las aulas, para poder vivirlo dentro de lo cotidiano, es no estigmatizarlo como conceptos claramente definidos, inamovibles. Es visualizarlo como esta oportunidad en donde continuamente reforzamos lo que estamos llevando a cabo, nos asumimos como parte de una comunidad, sea escuela, sea comunidad de colonia, de calle, de trabajo, el cómo vamos asumiendo estos distintos roles desde la posición en donde nos colocamos. Y si nos encontramos trabajando con un grupo de maestros, de estudiantes, sea el nivel que sea, el aventurarnos a permitirles a que ellos puedan vivir en carne esta vida cooperativa, puedan seleccionar de qué se quieren comisionar, de qué se quieren responsabilizar, en qué quieren participar, y poder hacerlo de esta manera en donde la colaboración desde esa parte de interacción entre un grupo de personas para llegar a un fin y la cooperación desde esta visualización de un grupo de personas que trabajan en conjunto para lograr algo, se pueda vivir.
y eso al final, más allá de representar una manera de aprender, es dentro de la vida cotidiana, de la vida pedagógica, didáctica o profesional, es esa manera de vivir. Bueno, espero haya sido como clara las propuestas que les realicé. Al final sí fue como muy breve, pero les agradezco muchísimo.